Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Buenas Buenas tardes. tardes, sí, profe. Buenas tardes a todas. Primero que nada, bueno, mi nombre es Carolina Quiroz. Yo soy la tutora que diseñó esta asignatura, la que les está dando en este momento la tutoría y, bueno, con la que eventualmente, si se diera alguna situación que se sale del control de las profesoras y los profesores que están acompañándoles, sería como la que llega a intervenir, pero solo en casos muy particulares. Para empezar, bueno, es importante que tengan claridad de cuál es su grupo. Generalmente en el encabezado del entorno académico sale el nombre de la profesora o el profesor. Es a ellos y a ellas a quienes ustedes tienen que dirigirse en caso de que haya alguna situación. Por favor, recordemos, importantísimo, el uso adecuado del correo interno y del foro de dudas para que ustedes realmente puedan acceder a la información de modo oportuno y en general pues darles la más cordial bienvenida a este tercer cuatrimestre de 2023. Asignatura Desarrollo Humano en la Diversidad de 3 a 6 años. Vamos a tocar algunos temas muy por encima, porque lo que tenemos son 2 horas nada más, entonces vamos a tocar algunos temas que me parece que son muy relevantes, que tengan claros de entrada. Comprendo, soy 100% consciente de que apenas llevamos una semana de clases, entonces no espero jamás que hayan leído ni siquiera una cuarta parte de la unidad didáctica. Si tuvieran dudas en relación a lo que yo les voy contando, que les voy comentando aquí, por favor, me interrumpen, abren el micrófono y me hablan, porque yo cuando estoy presentando pantalla no tengo ningún acceso a poder ver si alguien levantó la manita. Entonces, porfa, abren el micrófono, se presentan para que sepan para yo saber quién me está hablando y me hacen la pregunta. En esos momentos, si pudieran abrir la cámara sería genial, porque así uno no se siente como solito aquí hablándole nada más a una pantalla. Al final vamos a tener también un espacio para dudas relacionadas con las diferentes asignaciones que van a ver, por si tuvieran alguna duda, es en ese momento en donde ya las podemos ir aclarando. Ok, empezamos. Primero que nada tenemos que entender qué es el desarrollo humano, porque si nos vamos a buscar en Google desarrollo humano nos empieza a salir un montón de información, pero relacionada con áreas más administrativas o medioambientales. Claro, es importante tener esa información y qué útil y demás, pero a nosotros lo que nos interesa es entender qué es el desarrollo humano en el contexto psicológico. Entonces podemos entenderlo como el estudio de todos estos procesos de cambio y estabilidad de las personas. Buscamos descubrir la forma en la que las personas cambian desde el momento en que son concebidas hasta que mueren. En este sentido, nosotros evaluamos todas las áreas de la vida y aquí estamos considerando aspectos genéticos, epigenéticos, personales, familiares, académicos, sociales, del entorno, de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de los seres humanos, lo dividimos normalmente porque, obviamente, tratar de ver a una persona desde el momento en el que gestaba hasta que murió tal vez a los 60, 80 años es muy grande. Necesitamos entender que de acuerdo a ciertas etapas se van alcanzando en la mayor parte de los casos ciertos hitos o ciertos logros en el desarrollo. Entonces lo entendemos como que hay una primera etapa que es del nacimiento a los 3 años, que es después, y a esta se le llama niñez temprana, niñez, nacimiento de 0 a 3 años, después tenemos lo que es la niñez temprana, que va de los 3 a los 6, que es la asignatura que estamos actualmente nosotros aquí presentando. Tenemos la niñez intermedia, que va de los 6 a los 11 años, adolescencia de los 12 a los 20,
aunque hay algunos autores que lo limitan a los 18 años y otras personas que lo extienden inclusive hacia los 25, pero lo vamos a entender en esta asignatura como de los 12 a los 20. Tenemos la adultez temprano de los 21 a los 40, la media de los 40 a los 65 y la tardía de los 60 años en adelante. Nuevamente hay ciertas situaciones o ciertos profesionales ya a nivel muy individual que van considerando adultez temprana a inclusive los 45, 50 años. Pero depende mucho también de la persona profesional y de qué es lo que está tratando de evaluar en un momento particular en la vida de esa persona. Ok, entonces, cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos de la parte genética, de la epigenética, del ambiente y de la cultura. Cuando hablamos de genética, es todo aquello que heredamos de nuestros padres, todo lo que viene a nivel de cromosomas. Por ejemplo, la estatura, que no la podemos cambiar por más que queramos, el color de nuestros ojos, que a menos que vayamos a operarnos difícilmente vamos a poder cambiar esa pigmentación, la forma y el color de nuestro cabello, y también las posibilidades de contraer alguna enfermedad de las que llamamos hereditarias. Y aquí estamos hablando de que, por ejemplo, hay ciertos tipos de cáncer que son hereditarios, que está la diabetes, que está la hipertensión, que hay personas con cierta predisposición a la calvicie, por ejemplo, o a que las canas te salgan más temprano en la edad que a otras personas. Ya aquí estas cosas no las podemos modificar a menos que se haga por medio del laboratorio antes inclusive de la concepción o durante el proceso de concepción, pero ya ni siquiera es dentro del cuerpo de la madre, es por medio de fertilizaciones in vitro, en donde se hacen estudios genéticos al embrión para poder en los segmentos del gen hacer cambios o introducir variables, pero no es algo común. O sea, todo lo que viene a nivel genético normalmente nosotros no tenemos cómo cambiarlo. Después está el tema de la epigenética. Y cuando hablamos de epigenética es como situaciones del ambiente influyen en las condiciones que ya de por sí nosotros traemos a nivel genético. Por ejemplo, yo puedo tener una herencia muy fuerte de diabetes en mi familia, pero si yo me alimento bien, hago una cantidad de ejercicio adecuado, trato de no consumir en exceso ni alcohol ni tabaco, es probable que aunque tenga ahí el gen, pueda controlar con mayor facilidad la posibilidad de que aparezca o no la diabetes en mi vida. Igual sucede, por ejemplo, con la hipertensión, ¿verdad? Podemos tener una predisposición a, pero no necesariamente desarrollarla. O lo de las cataratas en los ojos, podemos tener la predisposición a, pero si cuidamos nuestros ojos desde muy temprana edad, no necesariamente tenemos que desarrollar las cataratas. Ahora, cuando hablamos de ambiente y cultura, hablamos de dos situaciones totalmente diferentes. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de cómo lo que hay en nuestro alrededor inmediato influye en cómo nos desarrollamos. Por ejemplo, una persona que viene con rasgos de lo que se llama inteligencia superior. De pronto tenés rasgos de inteligencia superior, pero creciste en África en medio de una pobreza extrema y además sos mujer. Y entonces todas estas situaciones contextuales no te permiten desarrollarte ni desarrollar ese rasgo de inteligencia superior. Ahí faltan recursos básicos, falta el acceso a la escolarización, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hombre o mujer en África, en medio de todas estas situaciones, difícilmente van a poder desarrollarse como genética y epigenéticamente vienen, entre comillas, diseñados. Ahora, cuando hablamos de cultura, son estas variables más macro, por ejemplo, un país islámico en el que las mujeres no tienen permitido ir a la escuela y al colegio, no tienen derecho a escolarizarse,
o que no tienen derecho a ejercer libremente sus profesiones. Aquí ya es la cultura, hay todo un tema cultural y religioso alrededor de las mujeres de Afganistán o de Irak o de Irán que influyen, tal vez a nivel de su ambiente dentro de la familia, encontraron estrategias para que pudieran educarse, pero a nivel de cultura es imposible que ellas logren llevar eso a la sociedad. Entonces, todo este tipo de situaciones influyen muchísimo en cómo se desarrolla una persona. Cuando vemos a una persona, es cierto que para su estudio se puede segmentar en áreas, ¿verdad? Yo puedo querer concentrarme solo en la parte genética que tiene una persona específica, pero a la hora de hacer un análisis general de esa persona no puedo solo decir es porque la genética dijo o porque la genética marcó, porque sí, la genética marca, pero no es determinista. Tenemos que revisar genética, epigenética, ambiente y cultura. Por eso es que en ese sentido, por ejemplo, a veces en el área educativa, ya tratando de aterrizarlo más a lo que ustedes a futuro van a hacer, no necesariamente porque les llegue un niño, por ejemplo, diagnosticado con espectro autista, que sabemos que ya genéticamente hay ciertas condiciones, va a ser exactamente idéntico a otro niño o otra niña diagnosticado con el mismo espectro. Porque el ambiente y la cultura, la forma de socialización, el apoyo que ha recibido de sus padres, de la comunidad, de los médicos, etcétera, etcétera, marcan muchísimo la diferencia de cómo un niño se comporta en relación con otro. En ese sentido, nos funciona montones tener el diagnóstico, porque nos podemos adelantar a ciertas necesidades particulares que tenga la persona, pero no podemos utilizarlo como un determinante de que porque la persona tiene ese diagnóstico, inmediatamente vamos a considerar que entonces cumple con unas reglas normativas fijas, estrictas y que es esto y nada más, porque no necesariamente. Tenemos que evaluar todo el ambiente alrededor de ellos y de ellas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien con una pregunta? Profe, el mapa conceptual lo tenemos bueno, se tenía que hacer refiriéndonos a este tema, ¿verdad? En sí. Sí. Acuérdate que esta pregunta específicamente las empezamos a evacuar al final. Hablo de que hasta este punto si hay alguna consulta en relación a lo que les vengo exponiendo. No, de mi No. parte no. Ok, bueno, continuamos. No, profe. Ok, continuamos. Muy bien, como les venía diciendo, ¿verdad? Para poder analizar al ser humano o a qué hace referencia el desarrollo humano y cuáles son las expectativas de acuerdo a cada área, lo dividimos para poder como ver a la persona como con una lupa o ver aspectos particulares de esa persona con una lupa. Entonces, podemos dividirlo en tres áreas y es el desarrollo físico, el cognitivo y el socioemocional. Cuando hablamos de la parte de desarrollo físico, tenemos que entender que incluye también el área motora y que esto se ejecuta mediante tres principios, que es el céfalo-caudal, el próximo distal y el general específico. Y es importante que estos términos se los aprendan, que se aprendan el término en sí y que aprendan qué significa cada uno de ellos. Cuando hablamos de céfalo-caudal, hablamos de que el desarrollo del ser humano se da desde la cabeza hacia las extremidades, o sea, baja por la columna vertebral y de ahí ya se extiende. Cuando hablamos de próximo distal, habla que el desarrollo se da del centro del cuerpo, de la pura mitad del cuerpo, o sea, de la columna vertebral hacia las extremidades. Y cuando hablamos de lo general a lo específico, hace referencia a que primero se desarrolla de forma general el cuerpo y después empiezan a especializarse las diferentes áreas de este. Estos tres principios rigen lo que es el desarrollo.
Entonces, por ejemplo, podemos observar cuando los niños y las niñas logran movimientos cada vez mucho más finos y complejos y cuando son capaces de coordinar esos movimientos. Entonces, entendemos que al principio, por ejemplo, cuando los chicos y las chicas están muy pequeños, empezamos por el desarrollo de la motora gruesa. Todas estas áreas que implican los grandes músculos del cuerpo. Por ejemplo, agarrar una pelota hace relación a la motora gruesa, pero agarrar con las puntas de los dedos, que es lo que decimos que es la pinza, un lapicero, una canica, un bodoque de papel, hace referencia a lo que es ya la motora fina. Entonces, siempre vamos a ir de lo más grande, de lo más general, hacia lo más específico o lo más complejo. En este caso, el desarrollo no solo implica que el ser humano crezca, o sea, físicamente que crezca, sino que se vayan madurando estas áreas y lo podemos ver tanto a nivel físico, como les digo, de motora gruesa y motora fina, como a nivel cognitivo. En el sentido de que, por ejemplo, los bebés al puro principio tienen ciertas dificultades para comprender, por ejemplo, el tema de la permanencia de objetos, y entonces cuando los chicos están muy pequeñitos se juega este juego de no estoy, ahora sí estoy, y los chicos realmente lo disfrutan montones porque dicen, wow, es que hace 2 minutos no estaba y ahora sí está, ¿verdad? O sea, ellos no logran entender que el hecho de que yo ponga las manos enfrente de mi cara no significa que desaparezco, pero poco a poco se van dando cuenta de que es solo un juego, y a eso es a lo que hace relación el tema de la maduración, que vamos evolucionando en la forma en la que vamos desarrollando el mundo o entendiendo el mundo a nuestro alrededor. Ok, entonces como les decía, lo que hace relación a la motricidad gruesa abarca el dominio corporal, ¿verdad? El poder controlar realmente nuestro cuerpo con respecto a nosotros mismos y al entorno. Y que se parte de la coordinación general, equilibrio, ritmo y la coordinación visomotora, o sea, mano-ojo. Cuando hablamos ya de motricidad fina, entonces estamos elevando un nivel elevado de maduración a nivel neurológico. O sea, ya nuestro cerebro tiene un desarrollo neurológico mucho más especializado. También hay un desarrollo a nivel óseo y nivel muscular. Además de que hay un aprendizaje en la adquisición de nuevas habilidades y destrezas con muchísima mayor precisión y coordinación. Ok, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder estimular el desarrollo físico en los chicos de 3 a 6 años? Cuando están entre los 3 y los 4 años hay que estimularlos mucho a que corran, a que salten, a que trepen. Si se dan cuenta, son habilidades que son muy generales y en las que ellos necesitan involucrar prácticamente que todo su cuerpo. Entre los 4 y 5 años les podemos enseñar a saltar con los pies juntos para tratar de empezar a desarrollar el tema del equilibrio. Después que salten un pie después del otro, que logren saltar la cuerda, que caminen sobre una línea, ojalá a ras de piso, ¿verdad? Lo más baja que se pueda, no vaya a ser que se caigan y les pase algo. Que logren llevar un vaso de agua y lanzar y volver a tomar una pelota. Entre los 5 años les podemos enseñar a saltar lo más alto que puedan, a saltar tomando impulso, a correr largas distancias, a que caminen guardando el equilibrio sobre una viga que está en el suelo y a bailar siguiendo el ritmo. Estas son como las actividades que se pueden sugerir para que entre estos rangos de edades los chicos vayan desarrollando y estimulando su desarrollo físico, tanto a nivel macro como a nivel micro, o sea, de lo general a lo específico. Después hay otro tema en el desarrollo físico y es relacionado con el desarrollo perceptivo. Y en este se depende mucho del funcionamiento de los sentidos en general. Entonces, vista, oído, gusto, olfato y tacto son los que intervienen aquí.
Durante la edad de los chicos preescolares hay un desarrollo y perfeccionamiento de la agudeza óptica y auditiva. Los chicos empiezan a aprender muchísimo a través de lo que ven y a través de lo que oyen. Pero es importante que tomemos en cuenta que aprenden muchísimo más cuando oyen, ven y también están manipulando lo que hay a su alrededor. En este caso, los niños y las niñas preescolares. Profe, permiso. Ajá. Es que no sé si estás compartiendo la presentación porque solo se ve la portada. De igual Chicas, manera, solo puedo observar la primera parte. ¿y hace cuánto están viendo solo la primera parte? Desde que empezó. pensé, Toda pensé que era que no la estaba pasando. Yo pensé que Y era yo mi también. internet, sinceramente. Igual yo pensaba que no la estaba pasando la diapositivas. Ven, por eso les pregunté que si había alguna duda. Cuando les pregunté era para que me dijeran, profe, no se ve nada. Ok, vamos de nuevo. Profe, es que digamos, sí se ve, pero digo yo, seguro está dando como la explicación de todo en sí. Digo yo, seguro No. no. Ay, profe, qué pena, disculpe. Ok, vamos a ver. ¿Pueden ver aquí desarrollo físico? Sí, Sí. Sí. Gracias. Ok, ¿ahí ven donde cambio? Sí, señora, sí No. se ve. sí. Ok. Ok, entonces volvemos. Bueno, de chicas no me voy a devolver, obviamente, ¿verdad? Por favor, si eso les vuelve a pasar, tienen que decirlo en el momento. Yo no voy a hablar un montón y montón y montón sin enseñarles la diapositiva. Ok, entonces les estaba diciendo que los niños y niñas preescolares, la forma es uno de los factores del conocimiento que les permite discernir los materiales tangibles. Entonces, cuando hablamos de formas geométricas, ellos intentan encontrarle un sentido, intentan darle un nombre. Por ejemplo, un círculo es una pelota, un cuadrado tal vez puede ser una mesa, un triángulo puede ser estos con los que jugábamos cuando éramos más chiquillos, un trompo. Entonces, ellos van a encontrar o van a buscar encontrarle sentido a esos objetos o a esas formas por medio de objetos que ya ellos conocen. Para ellos es muy importante a través de los sentidos ir logrando familiarizarse con lo que tienen de frente. De nuevo no está cambiando. la- ¿Ahí cambió? Sí. Ok. Después tenemos el tema de lo que es la lateralidad. Ok, yo no sé si a ustedes les pasó o si recuerdan que en algún momento de su desarrollo, en el kinder más que nada, cuando estaban empezando a aprender a escribir o aprender a pintar o demás, utilizaban indiferentemente la mano derecha o la izquierda. O que les decían, ok, es que tenés que escoger una. La cosa es que en los años previos a la escolarización es muy común que los chicos y las chicas no tengan como una preferencia por un lado de su cuerpo. Sin embargo, conforme vamos desarrollándonos, esta preferencia lateral aparece. Entonces, por eso es que tenemos que algunas personas son zurdas y otras personas son diestras. Siempre va a haber como una preferencia por un lado del cuerpo. Y hay personas que de hecho que lo tienen muy marcado. Y no solo es qué mano utilizo más para escribir o para cocinar, sino es de qué lado me gusta más amarrarme primero los zapatos o de qué lado de mi cuerpo siento que se ajusta mejor la ropa. Entonces es esa lateralidad, o sea, tenemos como cierto interés o cierta preferencia por un área, por un lado de nuestro cuerpo. En ese sentido, entre los 3 y 6 años se establece la lateralidad, porque alrededor de los 4 o 5 se localizará una preferencia lateral. En el caso de que no se haya determinado a los 5 años aproximadamente, va a ser conveniente que lateralicemos, sobre todo antes de iniciar el aprendizaje de la escritura.
¿Por qué se habla de que es prudente? Bueno, porque el desarrollo del aprendizaje de la escritura requiere no solo de aprender cognitivamente a escribir, sino que la mano tiene que irse entrenando en lograr generar los trazos. Y si hoy escribo con la derecha, mañana escribo con la izquierda, el proceso de aprendizaje de la escritura se ralentiza. No es que sea, o por lo menos yo no considero que sea tan trágico que las personas sean ambidiestras o que no se les lateralice. Lo que pasa es que vivimos en una época en la que todo va muy rápido, muy acelerado. Hay situaciones en las que literalmente no podemos perder el tiempo y necesitamos que adquieran ciertos aprendizajes en una medida de tiempo que no necesariamente va de acuerdo a las necesidades de la persona, especialmente si no se ha lateralizado. Entonces, por eso es que se sugiere en gran medida que si no hemos logrado que la persona decida con qué mano quiere, entonces le ayudemos con la que presente mayor dominancia. ¿Cambió la diapositiva? No, Desa- sí, ya. Desarrollo neurológico. Desarrollo no lo. Sí. Ok. Esto inicia con el comienzo de la vida, a partir de la tercera semana de gestación y acaba hasta que ya fallecemos. En esto implica cambios estructurales de lo que es el sistema neurológico, por lo que antes de lograr la madurez en este sistema hay que pasar por diversas etapas. Entonces, podemos hablar de madurez neuropsicológica cuando se produce un cierto momento en la organización y en el desarrollo madurativo, el cual provoca un desempeño de ciertas funciones de tipo cognitivo y de comportamiento de acuerdo con la edad del niño. O sea, se va desarrollando esta maduración neurológica conforme el niño va creciendo y avanzando en la vida. Y poco a poco nosotros no podemos esperar que un niño de 3 años responda a ciertos eventos igual que lo haría un niño de 6 años. Tenemos que considerar el momento madurativo en el que se encuentra a nivel físico y también cerebral. Sí. Ok. Consideramos nuevamente ambiente físico. Y el ambiente va más allá del edificio, de la clase, de los materiales, sino que aquí se reflejan los valores, las expectativas, la accesibilidad, el cómo se cuida la vida, la salud y el confort de las personas que asisten a este. No es lo mismo que un chico o una chica asista a un centro educativo que puede tener la mayor tecnología del mundo y del universo si los valores y la accesibilidad a esos recursos es limitada. Eso. Por ejemplo, que ahí están un montón de computadoras, pero tienen un docente que no sabe transmitir bien la información. A mí de qué me sirve tener un montón de computadoras de última generación si no las sé usar. Y quien está ahí guiándome no lo hace de una forma en la que realmente yo logre hacer esos conocimientos míos. A cómo puede haber un aula con recursos muy limitados, pero que el docente logra hacer accesible al estudiante todo el conocimiento que él o ella tiene. Entonces, también en niños y niñas de corta edad, el espacio físico le define el entorno en el que se mueven, qué actividades se hacen, en qué lugares, dónde es seguro, dónde hay límites, dónde hay riesgos. O sea, no es solo el aula por el aula, sino que es todo el entorno. Y el ambiente también. Y el ambiente. El ir conociendo la zona, el saber que por allá no me puedo arrimar porque me puedo caer en un guindo, el saber que el agua de pronto es potable o no es potable, el dónde están los riesgos aquí, dónde me puedo mover, qué puedo disfrutar, qué no puedo disfrutar. Ok, este ambiente físico también refleja el grado de calidez y la claridad de los objetivos de quienes lo organizan y cómo se promueve el desarrollo motor grueso y fino, los hábitos y demás aprendizajes del estudiantado. Nuevamente, ¿verdad?
Yo puedo tener un aula con recursos muy limitados, pero la tengo decorada muy bonito. Y la claridad de mis objetivos y las pocas herramientas que yo tengo para transmitirles la información las uso de forma adecuada y entonces genero un ambiente de aprendizaje muy rico. Porque tal No vez necesita- les llama la atención a ellos. Exacto, porque les llama la atención. Y ese es otro tema que tenemos que tener muy claro. Aquí, el objetivo final de cualquier docente tiene que ser la comodidad del estudiante. Aquí no se trata de si tengo todos los recursos del mundo para hacer lo que yo quiera, porque puedo tener todos los recursos del mundo, pero no saber cómo transmitir esos recursos a mi población infantil. Puedo tener recursos muy limitados y con el uso de muchísima claridad, transmitirles un montón de conocimientos por el simple hecho de que soy consciente de cuáles son las necesidades y las características de la población con la que yo estoy trabajando. Ok, dentro del desarrollo físico también tenemos lo que son los aspectos nutricionales. Necesitamos entender que muchos problemas alimenticios que pueden presentarse posteriormente en edades más tardías inician en la niñez temprana. Entonces, para evitar esos riesgos y que la hora de la comida no se convierta en un campo de batalla, se recomiendan algunas prácticas durante la primera infancia y los años preescolares. Pero ok, ¿de qué hablamos con problemas alimenticios? Aquí no estamos hablando de obesidad, para empezar. O sea, porque el tema de la obesidad es muy complejo, va muchísimo más allá de que come mucho y no hace ejercicio. No, hay un montón de aspectos alrededor de la obesidad. Aquí ¿de qué hablamos con problemas alimenticios? Estamos hablando de trastornos de la conducta alimentaria, que también son muchísimo más complejos que no como porque no tengo hambre o como mucho porque tengo ansiedad, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claridad que estos aspectos nutricionales en los que podemos influir desde temprana edad van muy orientados a permitirles escoger los alimentos. Por ejemplo, hay pollo y verduras, puede ser que desee comer solo el pollo ese día y se le puede permitir. Propiciar que sea en el orden y la combinación que los chicos deseen. Tal vez quieren comerse primero el pollo y después los vegetales, o comerse primero los vegetales y después el pollo. Hay que permitirles que dejen de comer cuando lo deseen. Este discurso tan interiorizado que tienen algunas personas adultas de tiene que limpiar el plato porque ahí afuera hay muchas personas que no tienen que comer. Ok, sí es cierto. Ahí afuera hay muchísimas personas que no tienen que comer. Pero si obligamos a los chicos a comer absolutamente todo lo que hay en el plato, obviando que su sistema a nivel fisiológico ya le está diciendo estoy lleno, una de dos, le estamos enseñando que comer obligado es horrible y entonces eventualmente puede desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia en el que dejo de comer porque condicioné de forma aversiva la comida. Cada vez que me siento a comer, lo que me genera son emociones muy displacenteras que mejor lo evito por medio de no comer. O al contrario, aunque estoy muy lleno, termino de comer porque me obligaron toda mi vida a limpiar el plato, aunque estaba muy lleno, y eso genera problemas a nivel gastrointestinal, eso genera problemas a nivel de los estímulos que envía el estómago al cerebro para avisar que ya la persona está llena, y ahí sí te creo que puede generar problemas de obesidad. ¿Por qué? Porque ya no le estás permitiendo al cuerpo darse cuenta y medir cuánto es lo que puede o no comer. Ok, dentro del horario de comida hay que promover un ambiente de armonía y cordialidad, porque si cada vez que vamos a sentar a los chicos a comer van a haber gritos, van a haber llantos, van a haber exigencias, van a haber amenazas, nuevamente estamos condicionándolos a que el momento de comida
en lugar de ser un momento de convivencia tranquila, un momento de me siento y me alimento porque es lo que mi cuerpo necesita, es un momento en el que es un infierno a mi alrededor y yo no quiero. Necesitamos establecer horarios de alimentación, ¿verdad? Que va muy ligado al tema de el orden, al tema de que el ser humano necesita rutinas, al tema de que eventualmente va a estar escolarizado o escolarizada y ahí hay rutinas sí o sí y hay que cumplirlas. Entonces hay que establecer esos horarios para ir dando una estructura y un orden a la vida de esa persona. Y es importante que presentemos los alimentos de forma agradable y llamativa. Importantísimo que no convirtamos el tema de la comida en todo una lucha campal, porque los chicos entre más pequeños, menos desarrollados tienen toda la parte gustativa. Entonces, cuando son muy pequeños, normalmente no van a gustar ni aceptar de pronto el brócoli o la cebolla o la zanahoria, pero poco a poco sus papilas gustativas se van a ir desarrollando y van a ir integrando esos alimentos. Entonces tenemos dos caminos, los obligamos a que se coman eso y nuevamente condicionamos a que en su vida vuelvan a probar la cebolla, en su vida vuelvan a comer brócoli, en su vida quieran volver a probar una ensalada, o vamos dando el espacio de maduración a nivel cerebral y a nivel de papilas gustativas para que con el tiempo ellos mismos por curiosidad digan, yo quiero probar esto, quiero ver si esto me gusta. Obviamente tienen que involucrarlo en la dieta, pero ¿cómo lo involucramos? Bueno, lo involucramos de otra forma. Hacen un puré de papa y le rayan una zanahoria y se la meten ahí escondida, o la cebolla la licúan la cebolla, la zanahoria y el no sé, y la remolacha y se lo echan al arroz, ¿verdad? Etcétera. Hay estrategias y hay que enseñarle a papá y a mamá cómo involucrar esas estrategias, porque ustedes como futuros docentes también van a ser un enorme referente de alimentación sana para los chicos y las chicas. Sí, correcto. Aquí justamente la labor de la persona docente puede ser la de guiar a la mamá o al papá en cuanto a aplicar buenos hábitos alimenticios, a desmistificar comportamientos, a fomentar comunicación en los espacios familiares, a modelar hábitos alimenticios y en general un estilo de vida saludable aprovechando, por ejemplo, los espacios de alimentación que pueden presentarse en el horario escolar. Entonces, tienen que llevarlos al comedor a que coman y de pronto algo no les gusta, bueno, ustedes mismos dan el ejemplo, no te gusta, está bien, no te lo comas, otro día te va a gustar y te lo comes, ¿verdad? No convertir ese espacio que es de socialización, de conexión emocional en una guerra campal porque los chicos no se quisieron comer la zanahoria en el almuerzo. Ok, entonces, cuando hablamos de desarrollo de hábitos, a partir de los 2 o 3 años se empieza a consolidar, en los niños y las niñas la importancia de las rutinas y de los hábitos. Si la familia establece rutinas y secuencias de eventos que se repiten con cierta frecuencia, el niño o la niña aprende que existen patrones de respuesta asociadas eventualmente a los hábitos. Entonces, una forma de generar, por ejemplo, la higiene dental es que desde el día 1, que ya le salieron los dientitos, o desde antes de que le salgan los dientitos, cada vez que se va a acostar se tienen que lavar los dientes y vamos todos juntos a lavarnos los dientes. Después de comer nos lavamos los dientes. Con las manos exactamente lo mismo. Después de que vas al baño te lavas las manos. Antes de comer te lavas las manos. Después de comer te lavas las manos. Estas rutinas y estos hábitos se empiezan a desarrollar y a consolidar en casa. Ahora hay que ser conscientes de que hay familias que definitivamente no los tienen y entonces se empiezan a modelar en el aula, con la ayuda del docente, con la ayuda de los otros compañeros. Cómo se pueden modelar, cómo se pueden incluir por medio de un juego, por medio de una canción,
generándolo a través de un ambiente divertido, porque nuevamente, si ustedes imponen este tipo de cosas, los chicos se van a resistir. Va a ser una guerra sin fin en la que quien pierde es el docente, no los Willas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy importante que tengamos muchísima claridad en eso. Entre más divertido hagamos el proceso, entre más ameno sea el proceso, entre más apetecible sea el espacio del aula, es más fácil que los chicos acepten incluir cambios en su vida, que acepten aprender nuevas estrategias de vinculación, que acepten aprender nuevas estrategias de resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Pero hay que hacerlo bonito. Si imponemos las cosas, no funciona. Sí, ¿no? Ok, ahora, cuando pasamos ya a lo que es desarrollo cognitivo, o bueno, antes de pasar a desarrollo cognitivo, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre desarrollo físico? No, yo no. Yo no, profe. Quedó ¿Alguien claro. más? Eicha, ¿alguien más? Ok, seguimos. Desarrollo cognitivo, estudiado más que nada en los últimos 70 años. Empieza su estudio con los aportes de Jean Piaget, los cuales sirvieron por muchos años como la base del estudio del desarrollo cognitivo inicial. Importantísimo rescatar que Piaget no era psicólogo. Piaget, si mal no recuerdo, era biólogo, y él lo que estaba estudiando era los mecanismos más, digamos, lo que era más tangible, y empezó a investigar con sus hijos. O sea, práctica un poquito deplorable, pero bueno, gran parte de la información que él logró establecer hoy nos ayuda muchísimo a entender qué es lo que pasa en el cerebro de los chicos, los no tan chicos, los adultos y los más adultos todavía. Ok. A los 70. Luego, bueno, en algún momento se descubren los trabajos de Vygotsky también, que aunque habían sido desarrollados al inicio del siglo pasado, fueron retomados hasta también hace muy pocas décadas. En la actualidad, hablamos también del procesamiento de la información, de neurociencias, de la teoría de la mente y de las inteligencias múltiples. Entonces, bueno, como podrán ver, desde los años 70 venimos ahí, ¿verdad?, desarrollando un montón de teorías alrededor del desarrollo cognitivo que han pasado desde situaciones más biológicas a situaciones más contextuales, a nuevamente situaciones más biológicas con las neurociencias, al uso de las TICs, que es todo este tema de la computación, y bueno, inteligencias múltiples, inteligencia emocional, etcétera. Empezando por Piaget. Entonces, para Piaget el conocimiento no era un conjunto de datos, sino que era el reflejo de los procesos que se van desarrollando desde que nacemos. Para él implica que cada día el niño o la niña tiene la oportunidad de construir sobre lo que aprendió el día anterior, la semana anterior, el año anterior, como sea. Va elaborando poco a poco este nuevo conocimiento y cada uno de estos conceptos que debe conocer y aprender para desenvolverse dentro de su contexto. Es como que yo tengo aquí una bolita con un montón de información, aprendí un concepto nuevo y entonces vengo y lo incluyo, ¿verdad? Y hago el proceso de incluirlo, de adaptarlo a toda la información que ya tengo. Algo parecido cuando aprendemos un proceso nuevo. Por ejemplo, estamos aprendiendo en el manejo de redes a usar Instagram cuando recién salió, que era todo un tema porque Instagram era muy visual y estábamos muy acostumbrados a Facebook, y Facebook era mucho de texto y Instagram era muy visual. Entonces, en algún momento empezamos a usar Instagram, nos empieza a costar bastante, pero logramos integrarlo y darnos cuenta de que Instagram tiene texto y también tiene fotografía. Entonces, ya teníamos algo antes, que era el texto, y ahora a ese texto le sumamos la fotografía. Y después aparecieron los Reels, ¿verdad?, que eran los videos cortos.
y de pronto aparece la nueva plataforma de esta TikTok en donde absolutamente todo son videos. Entonces ya veníamos como procesando esta información al punto de que al final nos quedaron solo los videos. Pero entonces ha ido siendo un aprendizaje secuencial, poquito a poco, tenemos una información y de pronto llega una nueva y la integramos a todo lo que ya teníamos sobre lo que son las redes sociales. Ok. Ok, entonces para Piaget, cuando se completa la etapa sensoriomotora e inicia la preoperacional, el niño o la niña usualmente ya ha empezado a dominar el tema de la permanencia del objeto, que era lo que les decía hace un rato. O sea, al principio me pongo las manos enfrente de la cara y el chico o la chica siente que es que yo desaparecí. Ya Ajá. llega un momento en el que se dan cuenta de que el hecho de que yo ponga las manos frente a mi cara no significa que yo he desaparecido del universo. Se dan cuenta de que sigo aquí. Perdón. Y eso es el tema de la permanencia de los objetos. Empiezan a nombrar con precisión las cosas que están a su alrededor, a comunicarse con otras personas sobre sus deseos y a considerarse una persona distinta a los demás. Cuando los chicos están muy pequeños, sienten que están totalmente como conectados, amarrados, pegados a la madre, como que no son un ser individual. Cuando ya pasan esa etapa, empiezan a percatarse de que son alguien más, o sea, no son solo una persona, son dos. Y entonces también empieza a darse esta sensación en la de que, ok, puedo ir al kinder, puedo ir a la guardería, mami se va, pero no desaparece del mundo, ella va a regresar por mí. Estos son los hitos del desarrollo que se van alcanzando aproximadamente entre los 2 años y pico y los 3 años. ¿Okay? En ese caso, el pensamiento preoperatorio presenta las siguientes características. Para empezar, es concreto. Se centra en objetivos que el niño o la niña pueden observar por alguno de sus sentidos. O sea, ellos no es tan fácil decirles, imagínate un sol brillante con un arco iris detrás y hay unas nubes de color celeste y otras blancas. No, cuesta mucho, no lo están viendo, ellos necesitan verlo, necesitan sus sentidos para identificar las cosas. Ok, empiezan a desarrollar también la capacidad de representación, es decir, que mediante gestos, palabras, imágenes, juegos, pueden hacer referencia a objetos que en este caso no están presentes. Objetos que no están a la vista. También muestran lo que es la imitación diferida, que esto es cuando efectúa secuencias simples de acciones que copian de lo que han visto en otras personas al utilizar objetos y asumir papeles familiares, el juego simbólico. Por ejemplo, en psicoterapia con los niños pequeños se trabaja mucho la terapia de juego y se trabaja mucho con unas figuritas como de casa. Entonces tenemos la figurita de un señor, de una señora, de unos abuelitos, del niño, del perrito, el gatito, el hermanito, los amiguitos, la tía, etcétera, ¿verdad? Entre más muñecos mejor, junto con la casita. Y los chicos empiezan a jugar, ¿verdad? Y es que entonces papá le dijo a mamá que, no sé, que hoy llegaba más tarde porque se quedó sin trabajo y iba a ir a buscar y mamá se puso a llorar y ellos empiezan a hacer toda la mímica de eso que vivieron. A esto es a lo que hace referencia el juego simbólico. Ellos primero elaboran sus vivencias a través del juego y segundo, logran traer eso que vivieron al entorno aquí real, a lo que yo puedo tocar, lo que puedo ver. Y es lo que docentes, terapeutas, trabajadores sociales, médicos, etcétera, podemos ver y decir, ok, aquí podría estar pasando algo en lo que hay que intervenir. Sí, Por correcto. eso es que muchas veces cuando estamos trabajando con niños tenemos que prestar mucha atención a lo que juegan y a cómo juegan, porque nos pueden estar dando pistas de situaciones de riesgo en las que están inmersos.
Pueden estarnos dando pistas de que están siendo víctimas de abuso, pueden estar dándonos pistas de que hay violencia intrafamiliar en su hogar, de que hay drogadicción en su barrio, de que de pronto se metieron a robar a la casa de ellos o a la de un vecino, de que una persona murió y ellos se dieron cuenta de largo, pero nunca nadie les dijo nada y entonces tenemos que intervenir con la familia para decirles, oigan, el chiquito o la chiquita necesita saber qué pasó, hay que hacer un manejo de duelo con él o con ella, etcétera, ¿verdad? Entonces, a través del juego es importantísimo que estemos muy pendientes de qué y de por dónde y de qué están viviendo y de qué les está quedando de eso que están viviendo. Otro tema del desarrollo cognitivo con Piaget es que este es irreversible. Ellos no hacen operaciones mentales para comprobar que si no se ha agregado nada, la materia sigue siendo lo misma. Entonces, hay unos ejercicios que de hecho los pueden buscar en YouTube, que son con niños pequeños en donde agarran 2 bolitas de plasticina con el mismo peso exacto y una la dejan más pequeña que la otra, ¿verdad? Hacen como unos canalitos y les dicen cuál tiene más. Y los chicos siempre van a escoger la que tiene más. O la que pareciera que tiene más. O agarran 2 vasos, uno bajito y otro alto, con la misma cantidad de agua los dos, pero les preguntan cuál tiene más agua y cuál tiene menos agua. Para los chicos, por el tamaño del vaso, por la extensión que le hayas dado a la plasticina, ellos no logran entender que es la misma cantidad. Ellos lo van a ver visualmente y van a decir, este se ve más largo, este se ve más alto, entonces este tiene más. Ok. Eso lo pueden buscar en YouTube para que vean bien los ejercicios, cómo es que los hacen. Ok, otro tema importantísimo. Muchas veces se comete el error de decir que es que los niños son egoístas, porque se entiende que son egocéntricos. Y sí, sí son egocéntricos, pero ser egocéntrico no es igual a ser egoísta. Ser egocéntrico se refiere a que ellos tienen una limitación para ver el punto de vista de otra persona. Para ellos es muy difícil ponerse en el lugar del otro, y esto se debe a que aún no se ha logrado un desarrollo cognitivo que se los permita. No tiene nada que ver con manifestaciones de egoísmo de índole social como muchos adultos piensan. ¿A qué se refiere esto? Ajá. ¿Ibas a decir algo? Ok, ¿a qué se refiere esto del egocentrismo? Por ejemplo, si los chicos están muy felices porque vienen del parque y de pronto en casa hubo una noticia terrible y encuentran a mamá llorando con cara de angustia, ellos no entienden por qué mamá está llorando con una cara de angustia si ellos están tan felices. Si ellos Sí. están tan felices, mamá debería estar igual feliz. No logran separar su vivencia emocional de la vivencia emocional de otras personas. Lo mismo sucede si están tristes o si están enojados. No logran comprender por qué la otra persona no siente lo mismo que ellos. Pero no es un tema de que soy egoísta y no quiero pensar o no me interesa preocuparme por qué está pensando o sintiendo la otra persona. Es que ellos piensan lo que yo siento, lo que yo pienso, es igual a lo que sienten y piensan los demás. No logran hacer esa distinción entre una cosa es mi experiencia emocional y otra cosa es la experiencia emocional de la persona que está a mi lado. Ok. También en esta etapa encontramos lo que es el animismo. Es esto de que llegan y dibujan el sol con una carita feliz. Llegan y dibujan la luna dormida. Llegan y dibujan al perrito riéndose. Y sienten que la luna o el sol los siguen o la silla los botó cuando se cayeron. Le dan características humanas a objetos inanimados o objetos que tienen, pues no sé si vida, pero el sol y la luna no están aquí con nosotros, no pueden intervenir en nuestro comportamiento. También experimentan el artificialismo. Creen que todo ha sido producido por el hombre, incluso la naturaleza. Entonces, para ellos, absolutamente todo lo podemos crear en un laboratorio y si se rompe,
lo podemos arreglar, no siempre lo que se rompe, no siempre lo que se muere se puede arreglar. En realidad lo que se muere no se puede arreglar nunca, ¿verdad? Pero bueno, para los chicos esa concepción todavía muy confusa. Ok, ahora como en todo, y esto es importantísimo que lo sepan, hay algo dentro de las corrientes educativas y de psicología que no necesariamente se ha cumplido siempre, pero que de un tiempo para acá está agarrando muchísima fuerza, que es el tema, perdón, de la evidencia científica. Tenemos que comprender que una cosa son los planteamientos de hace 70 años, cuando el ambiente, la estructura, las herramientas, el conocimiento en general era muchísimo más limitado que 70 años después. El hecho de que una teoría hace 70 años haya tenido muchísima fuerza y muchísima lógica no significa que no sea propensa a que 70, 100, 150 años después nos demos cuenta de que esa teoría ya no sirve. Cuando algo es basado en evidencia, está sujeto a críticas, está sujeto a cambios. Cuando a ustedes se les aproximen y les digan algo como una verdad absoluta, esto es así y todos los estudios dicen que esto es así, pero no hay ningún estudio que haya tratado de comprobar lo contrario, es algo que no es ciencia. Esta teoría cognitiva de Piaget ha estado puesta bajo el foco, bajo la lupa del estudio, porque es ciencia. Y hay críticas a este modelo que tiene más de 70 años. Primera crítica, los cambios no son tan cualitativos como lo argumentó Piaget. No significa que porque ya tengo 2 años y 1 mes ya no estoy en la etapa sensoriomotora y estoy en la preoperacional. No. Es un proceso, es pausado. No todos los chicos reaccionan a la misma edad, no todos los chicos van a cumplir todos los hitos del desarrollo, no todos los chicos van a alcanzar las cosas al mismo tiempo. Las etapas no son tan marcadas como se proponen, ¿verdad? Era lo que les decía ahora, no es que a los 2 años ya pase de sensoriomotora, operaciones a preoperacional, y a los, creo que son 10 años, pasé a concreto. No, no funciona así, no sirve así. Perdón, 6 años concretas. Que algunas tareas con ayuda adulta pueden ser realizadas antes de lo que la teoría propone. Claro que sí, y eso es uno de los temas de los que habla Piaget, que es la zona de desarrollo próximo. Hay cosas que con la ayuda de un adulto o un compañero más competente se pueden alcanzar con muchísima más rapidez. Y después la teoría no considera con suficiente relevancia todo el aspecto cultural. Volvemos a lo mismo, no es lo mismo un chiquito, una chiquita de 2 años creciendo en Costa Rica que de 2 años creciendo en Canadá, 2 años creciendo en Europa, 2 años creciendo en la India y 2 años creciendo en Israel. Cada sociedad tiene diferentes estándares, cada sociedad tiene diferentes recursos, cada sistema educativo tiene diferentes expectativas, o sea, no es lo mismo, jamás. Y Piaget era como que a los 2 años todos han alcanzado lo mismo. Bueno, pero es que no es lo mismo en Japón, en China, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y Irán. No es lo mismo, jamás va a ser lo mismo. Ok, entonces, tenemos a Vygotsky. Él propone y pone en relieve lo que son las relaciones del individuo con la sociedad, ya que el niño o la niña aprende por medio de las actividades sociales, o sea, de su manejo junto con otras personas, a incorporar herramientas de su cultura, como el lenguaje, los sistemas de conteo, la escritura, el arte y otras invenciones sociales. Piaget nos hablaba solo de lo epigenético, o sea, de cómo el ambiente influye en nuestra genética, y ya. Y muchas veces ni siquiera el ambiente, sino que era un tema genético y punto. Vygotsky nos da otra perspectiva donde dice, no es solo cómo me desarrollo cognitivamente per se porque tengo cerebro, sino cómo lo que hay a mi alrededor y las herramientas que yo tengo a mi alrededor influyen en cómo yo me desarrollo como persona.
Para Vygotsky, las herramientas que utilizan niños y niñas para interpretar el mundo son de dos tipos, que son las técnicas y las psicológicas. Estas primeras les permiten dominar el ambiente en el que están. Incluye elementos como papel, lápiz, las máquinas, las computadoras y otros instrumentos tecnológicos. Y las segundas le permiten controlar el pensamiento y la conducta e incorporan sistemas lógicos, convenciones sociales, dibujos, mapas, entre otros. Ok, entonces Vygotsky criticaba a Piaget, pues Piaget consideraba que los adultos no debían mediar y enseñar porque el niño o la niña por sí solo podía construir, que los adultos debían mediar, y enseñar porque el niño o la niña por sí solos no podían construir todos los conocimientos que requerían. Pero para Vygotsky lo importante es impulsar a los niños y a las niñas a aprender bajo la premisa de la zona de desarrollo próximo, que era lo que les decía hace un ratito, que hay un docente que está ejerciendo un papel de instructor, de mediador, y entonces el educando puede avanzar en su aprendizaje. Pero no es que el docente está ahí prácticamente que guiándole la mano, no, está apoyándolo, está generando fuentes de conocimiento, está motivando al niño o la niña para que por sí mismo o por sí misma vaya desarrollando esos aprendizajes. Ahora, dentro del tema del desarrollo cognitivo también tenemos el tema de la inteligencia emocional. Un tipo de inteligencia que durante muchísimos años y todavía hoy en la actualidad a veces es muy rechazada. Las personas le ponen más atención al tema de la inteligencia lógico-matemática o la inteligencia aplicada a un campo de conocimiento, no tanto a la inteligencia que tengo que tener para el manejo de mis propias emociones. Y es que esta inteligencia emocional se refiere a la habilidad para conocer nuestras emociones y lograr, mediante ese reconocimiento, que razonemos de forma más eficiente, lo que nos posibilita a largo plazo tener una vida muchísimo más equilibrada. Si lo decimos de otra manera, esta nos permite un uso de las emociones como parte de la vida y de nosotros como personas. Es vivencial reconocerlas y mediante este reconocimiento hacer un uso más efectivo de nuestra capacidad cognitiva y del pensamiento. Les pongo un ejemplo. Si nosotros somos una persona que está diagnosticada con un trastorno de ansiedad generalizada, en nuestro trabajo podemos tener una crisis ansiosa y no importa cuántas herramientas técnicas, tecnológicas, cognitivas, comunicativas, lo que ustedes quieran, tengamos a mano, nuestras emociones van a intervenir y nos van a paralizar. No importa, podemos ser el premio Nobel de Ciencias y Matemáticas, que si tenemos una crisis de ansiedad, la ansiedad le va a ganar el premio Nobel. Pero si tenemos inteligencia emocional y logramos aprender a identificar cuando esa posible crisis va a venir, si tenemos herramientas para gestionar nuestra ansiedad de una forma adaptativa, podemos, entre comillas, ganarle el pleito a la ansiedad y que nuestro Nobel en ciencia y matemáticas sea más importante que la crisis de ansiedad. En pocas palabras, a eso es a lo que se refiere. Muchas veces le damos muchísimo poder a lo académico, a lo cognitivo y nos olvidamos de toda la influencia que tienen las emociones en nuestra persona. Ok, entonces, al constituirse la inteligencia emocional, ¿me habló alguien? Ok, no entiendo si es que alguien me está hablando. Creo que es alguien que tiene el micrófono abierto y se está replicando el audio de la docente. Ah, muchas gracias. Ahí si pudieran por favor apagarlo porque yo no tengo acceso aquí a los participantes, se los agradezco. Ok, les iba diciendo, en el tema de inteligencia emocional, esta se constituye como una de las inteligencias múltiples. Por lo tanto, tenemos que entender que puede ser entrenada y que es una habilidad. Y eso implica que puede trabajarse para mejorarla desde los ámbitos familiares y escolares. Ahora,
también, obviamente, se trabaja desde los ámbitos terapéuticos cuando las habilidades familiares y escolares llegan a un punto en el que ya dicen, bueno, no, ya de aquí yo no sé qué más hacer. Entonces, sí, se trabaja en esos tres ámbitos, el familiar, el escolar y también el terapéutico, para ayudar a las personas a enseñarles a regular sus emociones, a conocerse, a comprenderse, etcétera, etcétera. Estas habilidades pueden contribuir a nuestra adaptación social y académica de muchas formas. Primero, porque nos facilitan este proceso del pensamiento, incrementando la concentración, disminuyéndonos las conductas impulsivas y es más eficiente en condiciones de estrés. Incluso puede tener un efecto muy importante sobre el tema de la motivación intrínseca, que es la que viene de nosotros. El yo hago esto no porque es una obligación o porque tengo algún tipo de premio externo, no, lo hago porque realmente yo deseo hacer esto, porque esto es parte de los objetivos que yo quiero para alcanzar algo en mi vida. Ok, tenemos que entender que se insiste en la necesidad de trabajar las emociones y en general las destrezas emocionales como un prerequisito para poder abordar aspectos de tipo académico tradicional. De forma que los niños y las niñas que están educados emocionalmente sean muchísimo más capaces de enfrentar los retos que presenta la vida adulta en una sociedad que es cada vez más exigente. Cada vez tenemos niños y niñas más pequeños con crisis de ansiedad, con situaciones de depresión, con muchísimas dificultades para el control de impulsos, con muchísimas dificultades en el manejo de la ira. Por eso es que cada vez se torna muchísimo más importante trabajar el área de la inteligencia emocional en los niños y las niñas desde edades muy tempranas. Además, esto se configura en un factor de protección para la prevención de situaciones como el suicidio, como el bullying, como la violencia intrafamiliar, como la violencia de género, etcétera, etcétera. O sea, en realidad es macro todo lo que podemos alcanzar con el simple hecho de empezar a entrenar a las personas, empezar a enseñarles a desarrollar, a perfeccionar, a aprender sobre su inteligencia emocional. Después tenemos el tema ya propio de lo que son inteligencias múltiples. Y en este caso, Gardner propone que no existe una sola inteligencia, sino que hay varias dependiendo del área de desarrollo humano que se está tratando. Entonces, la inteligencia trata más bien de la capacidad de que tenemos de resolver problemas, de crear productos en un entorno rico en contextos y naturalistas. Gardner nos propone 8 tipos de inteligencias. Él habla de la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la cinético-corporal, la musical, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Aquí metemos la emocional también, ¿verdad? Se los decía ahora hace un ratito, esta tiene que entrar dentro del tema de las inteligencias múltiples también. Sí. Ok, las inteligencias múltiples son relevantes para la educación preescolar. El personal docente necesita estar informado para brindar estimulación integral que favorezca el avance de todas estas áreas o inteligencias a las que hace referencia Gardner, con el objetivo de que los niños y las niñas tengan la oportunidad de verse estimulados, de identificar sus intereses y sus capacidades, y que más adelante esto les va a servir como base para sus nuevos aprendizajes. Además, colabora mucho en el desarrollo de su autoestima, y me devuelvo un toquecito para explicarles esto. Hay muchas personas que tienen una autoestima muy baja porque durante toda su vida les fue mal, por ejemplo, en matemáticas o en español, porque resulta que toda nuestra conceptualización de inteligencia va muy ligada a las matemáticas o al español. Pero resulta que de pronto esa persona tenía una gran facilidad para el manejo con las plantas. Su fuerte estaba en la inteligencia naturalista, o sea, todo lo que tenía que ver con plantas, todo lo que tenía que ver con animales. Personas que dicen, es que planta que toca, planta que se le pone hermosa. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad.
Personas que pueden ubicarse súper bien con un mapa. Ok, tiene inteligencia espacial. Personas que son supercargas con el baile, con la patineta, con una motocicleta, tienen inteligencia cinético-corporal. Personas que en su vida tal vez han llevado clases de guitarra y agarran y empiezan y un mes y ya la dominan súper bien. Inteligencia musical. Personas que tienen una capacidad enorme para el autoconocimiento, inteligencia intrapersonal. Personas que tienen una gran calidad humana con otras y que rapidito conectan y que es facilísimo hablar con ellas y inteligencia interpersonal, ¿verdad? No necesariamente tenemos solo un tipo de inteligencia, pero tenemos áreas en las que somos más fuertes que otros. Cuando nos concentramos únicamente en la lingüística o en la matemática, y de pronto los chicos no son tan habilidosos en esas áreas, estamos generando grandes falencias a nivel de su autoestima, porque inmediatamente lo que pueden llegar a decir es yo soy tonto, yo soy tonta, yo para esto no sirvo, etcétera, etcétera. Ok, chicos, con eso termino ya la presentación de los contenidos. ¿Alguna duda específica con la presentación de los contenidos? No, yo no. Ok. Ahora sí, dudas específicas de las diferentes actividades. Bueno, al principio de la sesión me preguntaron que si el mapa conceptual era con el tema de genética, epigenética, ambiente, cultura, sí. Yo le pregunté sobre eso, que si incluye solo esos temas o incluye todo lo que hemos conversado esta hora. No, es solo del libro de la orientación, bueno, no, de la... Lo de los aspectos fundamentales y lo de la introducción del libro. Exacto, nada más eso. Aspectos fundamentales y la introducción del libro. La introducción es lo que está antes del índice. Sí, profe, y estuve viendo, bueno, yo le hice esa pregunta en el foro de dudas, porque ese APA 4 casi que se tiene que ir haciendo manual, porque si utilizamos el Word de 365, ese sale solamente la sexta edición y la séptima edición, y bueno, estuve haciendo un poco y casi que son las mismas normas del 6, son muy parecidos. Usen APA 7. APA 7 es la versión en inglés para APA 4 en español. Es lo mismo. Sí. APA 7 o APA 4. Lo que pasa es que a nosotros nos piden colocar APA 4 porque es la versión que hay en español, pero es lo mismo, chicas. No se preocupen por eso. Ok. Después, importante, unidad 2, ya está, ya voy, Kaylin, ya estoy la palabra. Unidad 2 es trabajo colaborativo, son 2 trabajos colaborativos, ya los grupos están hechos en automático, los foros están habilitados en los